Nos sentimos agradecidos a nuestro Padre Celestial porque nos da otra vez el privilegio de salir al aire. Queremos darle una bienvenida a cada uno de ustedes, amigos radioyentes. Mi nombre es John Lopera y me acompaña una vez más el hermano Frank de la Mota, que juntos, con la ayuda de nuestro Padre Celestial, presentaremos un programa muy importante. Pero antes de entrar de lleno a la presentación de este mensaje, vamos a invitar la presencia de nuestro Padre Celestial a través de una palabra de oración. Oremos. Nuestro Padre que moras en el cielo, Señor, en esta hora imploramos su Santo Espíritu que esté con nosotros, Señor. Que sea quien dirige este programa. Le mandamos también, Señor, le pedimos, Señor eterno, una bendición muy especial, Señor eterno, por esos amigos oyentes que están en sintonía, Señor. Amén. Esperando su palabra, Padre, que puedan entender, que puedan asimilar, Señor, el mensaje que vamos a llevar a través de este medio. Padre, en el nombre bendito de Jesús es que oramos. Amén. Amén. Nos sentimos agradecidos al Señor una vez más por darnos la oportunidad de salir al aire, por entrar a sus hogares o donde quiera que nos estén sintonizando en esta hora. Como siempre lo hacemos, vamos a hablar de salud y temperancia. Salud es el funcionamiento equilibrado de todos los elementos que constituyen el ser humano. Esto incluye el cuerpo, la mente y el espíritu. Y temperancia es el uso moderado de todo cuanto sea bueno y la abstención completa de todo cuanto sea perjudicial, sobre todo de bebidas alcohólicas, tabaco y drogas. En los minutos de salud, hermano John, vamos a poner la palabra de Dios por delante y vamos a utilizar el versículo de 1 de Corintios, capítulo 10, versículo 31, que dice: si pues coméis o bebéis o haced otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Muy bien, hermano Frank, y vamos a traer unos minutos de salud muy importantes en esta hora y lo vamos a dividir en dos partes. Hoy vamos a hablar de la primera parte. Con el favor del Señor, en nuestro próximo programa hablaremos de la segunda. Vamos a empezar un nuevo tema y el tema de hoy es el peligro del consumo de bebidas gaseosas. Las bebidas gaseosas se consumen en grandes cantidades en todo el mundo, especialmente en Occidente. Su gran consumo se debe principalmente a la inmensa campaña promocional que las industrias que hacen estas bebidas imponen en la sociedad moderna y al desconocimiento por parte de esta sociedad de los efectos adversos, nocivos y dañinos que trae el consumo de estas bebidas para nuestro organismo. Y sabemos, hermano John, que aparentemente son sabrosas al paladar. Debemos conocer también el efecto de sus ingredientes y no permitir que estas bebidas reemplacen nutrientes naturales de una dieta, dado que puede tener efectos sobre nuestra salud, y eso lo vemos de muchas personas que consumen soda, hermano John, la obesidad y muchas cosas más que vamos a mencionar, ¿no? Así mismo es. Ya que usted menciona eso, hacemos una pregunta. ¿Qué efectos producen, amigos radioyentes, las bebidas gaseosas en la salud del ser humano? Bien, vamos a empezar a hablar primero de la obesidad. Las bebidas gaseosas o sodas, como se le conocen aquí en Norteamérica, tienen grandes cantidades de azúcar refinada, si ustedes no lo sabían, sucrosa y almíbar de maíz de alta fructosa. La fructosa afecta los niveles en la sangre de hormonas como la insulina, la leptina, hormona que inhibe el apetito, y la grelina, hormona que estimula el hambre. De acuerdo a varios estudios médicos, debido al efecto de la fructosa sobre las hormonas, el consumo prolongado de productos con mucha energía proveniente de la fructuosa juega un rol fundamental en la ganancia de peso, hermano Frank, y la obesidad. Y es por eso que es un problema grande, sobre todo aquí en este país de Norteamérica, que lo estamos viendo a diario en esta sociedad moderna. Imagínese que una lata de 12 onzas, o sea de 355 miligramos, contiene aproximadamente 10 cucharaditas de azúcar y aporta 150 calorías, hermano John. Su consumo agrega calorías innecesarias para la dieta cotidiana. Esto, sumado a la falta de ejercicio y a la genética de cada individuo, puede contribuir a la obesidad. Tener sobrepeso u obesidad aumenta el riesgo de diabetes, problemas cardíacos
infarto, cáncer y otras enfermedades causa problemas sociales y psicológicos. Tiempos atrás, los diabetes de tipo 2 eran una enfermedad propia de adultos. Pero hoy en día, lamentablemente, los niños y adolescentes también la padecen, hermano John. Así es. Definitivamente, para ayudar a perder peso, las gaseosas deberían reemplazarse por el agua. Y estuvimos hablando sobre este asunto en el programa anterior. Así mismo es. Ojalá que las personas que nos están escuchando ahora, sobre todo los padres que tienen niños pequeños o adolescentes, hermano Fran, si quieren hacerle un favor a sus hijos, padres que nos están escuchando en esta hora, eliminen todas estas bebidas gaseosas de las neveras de sus hogares. ¿Por qué? Acostumbren, ayuden a sus hijos que aprendan a beber agua. También otro problema, hermano Fran, que tenemos que mencionar y no lo podemos pasar por alto, es la osteoporosis. Como producto de estas bebidas también gaseosas. Las personas que consumen bebidas gaseosas, especialmente los niños y los adolescentes, tendrán una ingesta de calcio por debajo de lo normal, hermano Frank, o de lo ideal. La baja ingesta de calcio en el cuerpo contribuirá a padecer de osteoporosis. ¿Qué le parece a usted? El riesgo de padecer osteoporosis depende en parte de la cantidad de masa ósea que hayamos acumulado durante las etapas tempranas de nuestra vida. Alrededor de los 18 años, una niña habrá constituido el 92% de su masa ósea. Por ello, si durante esta etapa no consumen una ingesta adecuada de calcio, no lo podrán hacer luego en una edad más avanzada. Y el azúcar refinada, hermano Fran, lo que hace es robar el calcio de los huesos, y por eso vemos tantas personas hoy en esta sociedad moderna sufriendo de un sinnúmero de problemas articulares como la osteoporosis o la artritis, hermano Frank. Y estudios, hermano John, han sugerido que la ingesta menor de calcio debido al consumo de bebidas carbonatadas se asocia a mayor cantidad de fracturas óseas. Fractura ósea entre los niños y adolescentes. Asimismo, el ácido fosfórico presente en estas bebidas favorece la osteoporosis, debido a que disminuye los niveles de calcio y aumenta los niveles de fosfatos de la sangre y la excreción urinaria de calcio. Increíble, el consumo excesivo de azúcar, hermano Fran, como lo vemos en estas sodas o refrescos artificiales o gaseosas, es azúcar refinada y también se le agrega la cafeína. Ambos ingredientes presentes en estas bebidas gaseosas también promueven la pérdida de calcio por parte de la masa ósea cuando el consumo de calcio está por debajo de lo normal, hermano Frank. O sea que esto es un problema grave. Y si las personas que nos están escuchando en esta hora no toman acción rápida, bueno, en el futuro, cuando ya entremos en una edad más madura, el cuerpo nos va a empezar a pasar factura. Bien, hasta aquí los minutos de salud. Esperamos que sean de mucha bendición para cada uno de ustedes. Hermano John, sin más preámbulo, vamos a entrar a lo que es al tema para hoy, titulado La Alianza Bestial de Dos Poderes. ¿Por qué dos poderes? Porque estamos analizando Apocalipsis capítulo 13, donde hablamos de dos bestias. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 13, versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Dice otra porque hablamos de una primera, hermano John. Así es. Y tenía dos cuernos semejantes a lo de un cordero, pero hablaba como dragón. En los programas pasados, hermano Frank, usted recordará, identificamos las dos bestias de Apocalipsis capítulo 13, número 1 como el papado y número 2 como los Estados Unidos de Norteamérica. Vimos que el papado dominó Europa durante 1260 años, desde el año 538 hasta el año 1798. Recordaremos y profundizaremos lo que ocurrió al cabo de ese tiempo para sentar una base sólida para este programa de hoy. Uno de los que vamos a analizar, hermano John, es la herida mortal que sufrió esa bestia. Apocalipsis capítulo 13, versículos 3 y 10 nos dice lo siguiente: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia.
Versículo 10. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. ¿Cómo se cumplieron estos versículos, hermano John, en la primera vez de Apocalipsis 13? Hermano Frank, antes de entrar de lleno a contestar esa pregunta que usted ha hecho, me llama mucho la atención estos dos versículos que usted acaba de citar. Yo espero que las personas que nos están escuchando y que siempre sintonizan este programa cada semana puedan hacer un pare en estos momentos y puedan hacer una pausa y puedan recapacitar y meditar en el contenido de estos textos bíblicos. Lo que nos está diciendo Apocalipsis capítulo 13, específicamente el versículo 13, hermano Frank, está hablando de que esta bestia, el papado, sufrió o iba a sufrir una herida de muerte. Nosotros sabemos que eso fue lo que ocurrió, eso es lo que vamos a mencionar a continuación. Pero si nosotros meditamos en la segunda parte de ese versículo 3, nos dice que esa herida mortal fue sanada. Hermano Frank, eso quiere decirnos mucho a nosotros hoy. Eso significa de que el papado va a tener un resurgimiento en el tiempo del fin. O sea, va a cumplir en el marco profético de la palabra de Dios, va a cumplir la profecía bíblica al pie de la letra. Y eso es lo que estamos viendo hoy, el resurgimiento de este poder papal a nivel mundial. Recordemos que durante la Revolución Francesa vino a Roma el poder militar de Napoleón mediante su general Berthier, representado por una espada, o sea, el Estado, y tomó cautivo al Papa Pío VI en el año 1798, tal como indicaba la descripción refiriéndose al papado que acabamos de leer en Apocalipsis capítulo 13 y el versículo 3, que iba a sufrir una herida de muerte. Al representante de aquel poder que había matado a espada y que había llevado cautivo durante millones a fieles cristianos, no se le sometieron y que no se le sometieron al obispo de Roma, le tocó finalmente la misma suerte, como dice el versículo, hermano John. Así mismo es. Respecto a la herida mortal infligida al poder papal en 1798, es necesario aclarar que el evento de 1798 no era cualquier golpe militar, sino uno que tuvo la intención deliberada de poner fin al papado para siempre. Por eso dice la Biblia que era como una herida de muerte, hermano Fran. ¿Por qué? Porque todos los historiadores en aquel entonces pensaban y escribieron de que el papado había desaparecido. Pero la segunda parte del versículo 3 dice, pero su herida mortal fue sanada. Como dice la profecía, ese golpe como herida de muerte iba a ser sanado. Y la reacción que toda la tierra se maravilló al ver la recuperación del poder papal. De esta manera, el poder papal recibe en su segunda fase autoridad a nivel mundial, global e internacional. Como nos explica exactamente el texto, también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Si leemos Apocalipsis 13:7, hermano John, podemos ver que la Biblia está profetizando un resurgimiento, como usted dijo, de ese poder papal para el tiempo del fin. Es importante que prestemos entonces mucha atención a este programa, porque estamos en ese tiempo del fin. Exactamente, las personas no se están dando cuenta porque el diablo quiere tener entretenido a las iglesias hoy del mundo cristiano, predicando mensajes de paz y seguridad y falsas esperanzas, por supuesto, a través de sus ministros. Pero nos estamos dando cuenta que este poder iba a tener la autoridad. Hermano Fran, no dice sobre un país específicamente o no dice sobre Roma. Dice la Biblia claramente que iba a tener la autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Apocalipsis 13:7. Pero esa autoridad iba a obtenerla nuevamente después de que esa herida mortal fuese que sanada. Vamos a hablar entonces acerca de la cronología de los eventos más importantes en relación a la herida mortal y su recuperación, hermano Frank. Empecemos en el año 1773. Los jesuitas son prohibidos y expulsados de muchos países por causa de su abuso de su poder. Muy interesante. En el año 1798, el Papa Pío VI es tomado preso y muere en el exilio, hecho conocido como la herida mortal en la historia. En el año 1800 se elige un nuevo papa con el nombre
de Pío VII. Muy interesante. En el año 1814, los jesuitas, el orden militante antiprotestante de la Reforma o de la Contrarreforma, son restaurados por el Papa Pío VII. ¿Qué le parece a usted, hermano Frank? En el año 1870, el Papa pierde sus estados y se convierte en prisionero del Vaticano. Interesante, en el año 1929, que de eso estuvimos hablando en programas anteriores, una fecha histórica, el Vaticano recupera sus estados mediante el famoso Tratado de Letrán con Benito Mussolini, dictador italiano durante la Segunda Guerra Mundial. En el año 1445 inicia la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética tras la Segunda Guerra Mundial. Exactamente, en 1945. Bien, en el año 1962 se efectúa el Concilio de Vaticano II, hermano Frank, e inicia el ecumenismo con la cabeza papal. Aquí la Iglesia de Roma empieza su acercamiento a otras iglesias protestantes. De eso vamos a estar ampliando en cuanto a esto, hermano Frank, en nuestros próximos programas. Es muy importante esto. En el año 1989 cae el muro de Berlín y 2 años más tarde, en 1991, la Unión Soviética. Estados Unidos queda como la única superpotencia mundial con su aliado Roma papal. Así mismo es, en el año 2013 se elige el primer papa jesuita de la historia del papado, que a la vez es el primer papa de las Américas. Hermano Fran, vamos a hablar un poco acerca, ya que estamos mencionando al Papa Francisco como el primer papa jesuita en toda la historia de los obispos de Roma. Vamos a hablar acerca de los jesuitas prohibidos y restaurados. Los jesuitas, amigos radioyentes, fueron los fuertes partidarios del Papa en el Concilio de Trento y también les tocó llevar la delantera en el ataque intelectual contra la Reforma protestante. Óigalo bien, por eso se formó este ejército a órdenes del Papa, esta orden de los jesuitas. ¿Por qué? Porque el propósito de los jesuitas en aquel entonces, hermano Frank, era destruir o acabar con la reforma que había dado inicio allí en Europa a través de Martín Lutero, Juan Wycliffe y todos otros reformadores. Fueron muy temidos en aquel entonces. En el siglo XVIII se les expulsó de Portugal en el año 1759, de Francia en el año 1764 y de España en el año 1767. En 1773, la presión de varios países forzó a Clemente XIV a emitir la bula Dominus ac Redemptor, en que se suprimía la sociedad. Y no fue hasta el año 1814 que fueron restaurados por el Papa Pío VII. La sociedad sigue siendo hoy una fuerza poderosa en el mundo. La Compañía de Jesús, así conocida también, ha sido fuertemente criticada y en ocasiones hasta expulsada de varios países de América Latina por su despliegue de poderío. La expulsión de los jesuitas en las colinas españolas en 1767 fue un golpe duro, según lo dice el Diccionario de la Historia de la Iglesia por Wilton M. Nelson en la página 607 y 608. Así mismo es, o sea, todo esto está registrado en los libros de historia, hermano Frank. Y también Napoleón Bonaparte, hermano John, hizo esta afirmación: los jesuitas son una organización militar, no una orden religiosa. Su jefe es un general de un ejército, no un mero padre de abad de un monasterio. Y la meta de esta organización es poder. No olvidemos que el Papa actualmente es jesuita, hermano John, ¿no? Así mismo es. Bueno, la palabra de Dios no se equivoca, hermano Fran. También se le dio autoridad. ¿Qué es autoridad? Poder sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Increíble cómo la palabra de Dios se está cumpliendo ante nuestros ojos. Vamos a hablar un poco, hermano Frank. La herida mortal comienza a sanar. Comencemos por el Tratado de Letrán, hacer un repaso para así sentar una base sólida
de este programa. ¿Por qué? Porque el tema de esta hora es la alianza, una alianza bestial de dos poderes, hermano Frank. ¿Cuáles son esos dos poderes? Bueno, en el capítulo 13 de Apocalipsis, por supuesto, hay solamente dos bestias y ya nosotros las hemos identificado. Bien, en 1929, mediante la conclusión del Tratado de Letrán, el gobierno de Mussolini entregó al papado una extensión de terreno de 44 hectáreas que incluía la colina del Vaticano. Este terreno se convirtió en un estado independiente y soberano, el cual es el centro jerárquico y gubernamental de toda la Iglesia Católica Romana de esta ciudad, el estado o país más pequeño del mundo, hermano Frank. Y el Tratado de Letrán, concluido entre el Vaticano y el Reino de Italia en 1929, restauraba las relaciones quebradas a la toma de Roma en 1870. Reconocía la independencia de la Santa Sede y su jurisdicción sobre la ciudad del Vaticano. Italia afirmó que el catolicismo era la única religión del Estado, en tanto que el papado reconoció formalmente el Reino de Italia con Roma por capital. Todo esto se encuentra en el diccionario de la Iglesia, de la historia de la Iglesia, por Wilton M. Nelson en la página 658 y también en la página 1052. Exactamente, el 9 de marzo de 1929, el Papa Pío XI dijo, escuchen lo que él dijo, después de haberse logrado ese histórico Tratado de Letrán: los pueblos de todo el mundo nos apoyan. El periódico San Francisco Chronicle, o sea, la Crónica de San Francisco, publicó un reporte acerca de la firma del tratado histórico el martes 12 de febrero de 1929 con el siguiente título: Mussolini y Gaspari firman un pacto romano histórico, herida sanada después de muchos años. Hermano Frank, como un periódico secular que no conoce tal vez la profecía bíblica, pone ese título en letras grandes en su portada, esa fecha histórica del 12 de febrero de 1929, herida sanada después de muchos años. Y la Biblia decía que después de que la herida fuese sanada, toda la tierra se iba a maravillar en pos de este poder, en pos de la bestia. Es interesante, hermano Frank. Hablemos un poquito, hermano John, de la alianza entre el Vaticano y los Estados Unidos de Norteamérica, porque ese es el título después de esta plataforma que hemos formado. En el programa pasado comenzamos a analizar a la segunda bestia representada en Apocalipsis 13. Vimos la abrumadora evidencia bíblica e histórica que demuestra que se trata de los Estados Unidos de Norteamérica. Acerca de esta bestia semejante a un cordero, decía que hablaba también como dragón, según Apocalipsis 13:11. Y ese fue el detalle que habíamos dejado en la mesa pendiente, hermano John. Ahora vamos a ver ya parte de su significado. Vamos a entrar en detalle, en otras palabras. Exactamente, en este programa, y vamos a ampliarlo una forma más extensa en nuestro próximo programa con el favor del Señor. Hablará como dragón, porque esa es la segunda parte. Después vi otra bestia. Volvemos y leemos el texto de Apocalipsis 13:11. Este versículo lo tenemos que tener siempre presente en nuestra mente, hermano Frank, porque la palabra de Dios es infalible, no se equivoca. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. De eso vamos a hablar también en nuestros próximos programas. ¿Qué significan esos 2 cuernos? Pero hablaba como dragón. Ya sabemos, amigos radioyentes, que el dragón tiene un doble significado. Por un lado representa a Satanás, de acuerdo a Apocalipsis 12:9, y por otro lado a Roma papal, como hemos visto en los programas pasados de esta serie de Apocalipsis 13, con muchos detalles. Esto significa que Satanás tomará control de los Estados Unidos de Norteamérica mediante Roma papal en el tiempo del fin. La manera en la cual lo conseguirá lo veremos parcialmente en este programa y ampliamente en los siguientes programas. Entonces vamos a hablar un poco más de la relación entre el Vaticano y los Estados Unidos de Norteamérica, hermano John. Porque esta relación ha sido muy
mala durante siglos, desde la Reforma Protestante y la consecutiva Inquisición papal. Católico y protestante no se casaron entre sí y se evitaban. Recordemos, amigos oyentes, como lo mencionamos en los programas anteriores, que el papado persiguió a la Iglesia de Cristo por 1260 años y uno de los métodos que usó para esto fines fue la así llamada Santa Inquisición, eliminando decenas de millones de protestantes considerados como herejes, enemigos en la Edad Media, por no someterse a la autoridad papal. Exactamente, así que esos hombres y mujeres fieles fueron perseguidos, hermanos, declarados herejes prácticamente, hermano Frank. Los jesuitas de Roma llevaron la delantera en el ataque intelectual contra la Reforma Protestante. ¿De qué manera lo hicieron? Bueno, al inventar dos nuevas teorías de interpretación profética en aquel entonces, conocidas como, número 1, el futurismo y número 2, el preterismo. Estas dos teorías fueron diseñadas por los jesuitas de Roma para deshacer el estigma impuesto sobre el papado de ser un sistema anticristo, predicado por todos los reformadores. Era una herramienta poderosa utilizada por los jesuitas en la contrarreforma y tuvo finalmente mucho éxito. Todos los reformadores en aquel entonces, hermano Frank, a través de sus escritos, a través de sus sermones, desde Martín Lutero, Juan Hus, en fin, John Wycliffe allí en Inglaterra, Jerónimo, en fin, todos creían lo mismo, todos decían y enseñaban de que el papado era el anticristo en aquel entonces. Entonces empezaron a cambiar las cosas con esas dos conocida profecía interpretada que usted dijo, del futurismo y el preterismo. Sus nuevas interpretaciones proféticas que enseñaban que el anticristo no puede ser el papado, según ellos. Pues ya vino en el pasado, hablando del preterismo, o están en algún futuro, hablando del futurismo. Entraron después de 3 siglos en la iglesia protestante y fueron aceptadas por ella de manera muy amplia. Esto es triste, hermano John. Hermano Fran, haga una pausa ahí para que las personas que nos están escuchando puedan estar claras en cuanto a estos dos conceptos, el preterismo y el futurismo. Los jesuitas de Roma introdujeron estas dos enseñanzas y entonces decían que el preterismo era que ya el anticristo había venido en el primer siglo, en el pasado, en la época de Nerón y todos esos césares de Roma. Pero el futurismo, que vamos a ampliarlo un poquito más adelante, ponía al anticristo como que iba a aparecer en el tiempo del fin, en determinado momento de la historia. Y hoy día son las iglesias cristianas evangélicas las que llevan la delantera en enseñar, difundir y proclamar estas falsas interpretaciones proféticas que tuvieron su origen en los jesuitas de Roma a nivel mundial. No sé si ellos saben eso, hermano John. Yo pienso que muchos de ellos no lo saben. Gracias al futurismo y al preterismo fue posible el acercamiento entre el protestantismo y el catolicismo. Al aceptar estas teorías jesuitas, los protestantes dejaron de creer que el Papa era el anticristo, como se enseñaba por los reformadores, como ya dijimos, Martín Lutero y otros. Los jesuitas alcanzaron su astuto propósito y los protestantes dejaron de protestar contra los errores, abusos y engaños del papado. De esta manera era posible el acercamiento y la relación de los antiguos archienemigos, la cual se hace cada vez más estrecha hasta el día de hoy. Y eso es lo que estamos viendo hoy, por eso ha surgido también el famoso Concilio Mundial de Iglesia y todo eso. Es prácticamente ya lo que se está buscando es la unión entre todos los cuerpos religiosos, que eso vamos a estar ampliando más en nuestros próximos programas. Casi ha desaparecido el protestantismo hoy, hermano John. Ha desaparecido completamente. La introducción del futurismo y el preterismo en el mundo protestante. Hablemos un poquito de eso, hermano John, del origen de eso, porque ha sido grave ese asunto. En ese tiempo vivía en Inglaterra un pastor que pastoreaba una iglesia de más de 1000 miembros en Londres, llamado Edward Irving. Él vivió entre 1792 y 1834. Pastor escocés presbiteriano. Era un hombre con una carisma extraordinaria.
dejaba estupefacto a todos los que lo escuchaban. Parece que predicaba muy bien, hermano John. Tenía un poder, con un gran poder de convicción. De alguna forma adquirió una copia, escuchen, de un libro escrito por un sacerdote jesuita llamado Manuel et Lacunza, que también existió entre 1731 y 1801. Era de origen chileno. Su libro se llamaba La Avenida del Mesías en Gloria y Majestad. Llegó desde allá hasta Inglaterra. Y en 1833 cayó un ejemplar de este libro en la mano de este gran predicador, Edward Irving, y lo tradujo en inglés. Imagínate lo que pasó, hermano John. Entonces la mayoría de lo que escribió Lacunza reflejaba la teoría de los jesuitas futuristas de Francisco Rivera. Otro también que... Ese fue el que escribió y el que introdujo el futurismo dentro de la iglesia de Roma y que luego fue adoptado por el protestantismo. Ahí podemos ver que este gran predicador, como usted lo acaba de mencionar, Edward Irving, de origen escocés, pero tenía su iglesia ya presbiteriana en Londres, Inglaterra. Este hombre comenzó a leer y a comerse ese libro de este jesuita chileno Manuel Lacunza, titulado, como usted lo acaba de mencionar, La Avenida del Mesías en Gloria y Majestad. La mayoría de lo que escribió Lacunza reflejaba la teología jesuita futurista de Francisco Rivera, que era también un jesuita español. El mismo Edward Irving pertenecía además a un grupo llamado los Hermanos de Plymouth, que estaban descontentos con la condición espiritual de la iglesia y por lo tanto decidieron establecer grupos pequeños y se reunieron con el fin de tener un reavivamiento espiritual. Vamos a hablar un poco acerca de una época muy interesante, un periodo muy importante, hermano Frank, porque esto empezó a introducirse dentro del protestantismo y después pasó a Norteamérica. Durante ese periodo, en 1830, otro individuo que pertenecía al grupo Hermanos de Plymouth, llamado John Nelson Darby, que también vivió del 1800 a 1882, irlandés, quien es el padre del dispensacionalismo moderno. También le enseñó que el anticristo se levantaría en el futuro como un personaje que se sentará en el templo de Jerusalén. Muy interesante, hermano Fran. Este hombre, podemos darnos cuenta que empezó a enseñar y trajo la doctrina, como usted lo dice, del dispensacionalismo. Empezó a enseñar que el anticristo se iba a manifestar en un periodo profético en el tiempo del fin y que se iba a sentar en el templo de Jerusalén. Es exactamente, hermano Fran, lo que enseñan todos los famosos predicadores de este país de Norteamérica, de las iglesias protestantes, y la gran mayoría, yo diría todos, los evangélicos, los pentecostales, en fin, los bautistas, creen en esta doctrina, pero no saben de que esta enseñanza fue introducida, como usted lo dijo, por John Nelson Darby. Y según esta enseñanza, dice que al principio iba a favorecer a los judíos, pero que a la mitad de la última semana lo iba a traicionar. O sea, el anticristo, supuestamente. Y por 3 años y medio, ese personaje malévolo se iba a sentar en el templo de Jerusalén diciendo ser Dios se iba a interrumpir la reconstrucción del templo de Jerusalén. Esta es una enseñanza que ha sido difundida, como usted dijo, ampliamente en Norteamérica por pastores reconocidos como Tim LaSalle y también por todas las iglesias pentecostales y bautistas hoy en día, hermano John. Así es, Tim LaHaye, que es un escritor muy famoso aquí en Norteamérica, ha escrito una serie de libros ya titulado Dejado Atrás, y han salido varias películas en Hollywood basadas en esos libros de ciencia ficción. Hermano Frank, esto me llama mucho la atención porque podemos darnos cuenta de que Satanás es muy astuto. Satanás ha querido que el mundo protestante quite su vista, su mirada de la realidad y la ponga en un futuro anticristo que se va a manifestar en determinado momento después de que los supuestos 7 años de la gran tribulación vengan a esta tierra. Y todo eso, sabemos que eso tuvo su origen en los jesuitas de Roma. Hacemos una pregunta, amigos radioyentes. ¿De dónde sacó John Nelson Darby
la mayoría de estas ideas? Bueno, hay una cita, hermano John, en un libro de un autor presbiteriano que le responde así: el sistema de Darby no era original. El futurismo comenzó con los católicos en el siglo XVI. Según el libro, los últimos días están aquí, otra vez, página 78. Interesante, hermano Frank. El origen de las ideas de Darby está en las teorías de los sacerdotes jesuitas católicos del siglo XVI. Maitland, Burke, Irving, Darwin, etcétera, obtuvieron sus conceptos o sus ideas de los sacerdotes jesuitas de Roma, y esas ideas fueron sembradas en casi todas las iglesias protestantes de los Estados Unidos en el siglo XIX, hermano Frank. Entonces, resumiendo, hermano John, ¿de dónde obtuvo el protestantismo su nueva interpretación profética? De su madre, la Iglesia Católica Romana. Durante los años 1859 y 1874, Darby realizó 6 viajes a los Estados Unidos de América y predicó en algunas de las iglesias más grandes de aquella época, como en Nueva York, Filadelfia, Boston y en otras partes. Asimismo, sus ideas novedosas fueron aceptadas muy rápidamente por los que escucharon los conceptos que estaban compartiendo. Pero la obra de Darby hubiera muerto si no hubiera sido por un individuo que por accidente descubrió los escritos de Darby en una biblioteca. Ese personaje se llamó Cyrus Ingerson Schofield, famoso por la Biblia que lleva su nombre, publicada en 1909. No sé si las personas, hermano Frank, que nos están oyendo en esta hora, yo tengo una copia de esa Biblia, la famosa Biblia de Schofield. ¿Qué le parece a usted, hermano Frank? ¿Qué hizo Schofield? Schofield fue tomar a la idea de Darby de sus libros y la incorporó como notas al pie de las páginas de su Biblia. Me imagino que muchos amigos oyentes tienen esa Biblia, hermano John. Se imprimieron más de 12 millones de ejemplares. Es la Biblia de los dispensacionalistas, de los protestantes futuristas, de que hoy día se enseñan que los 7 años de la gran tribulación tomarán lugar cuando Cristo se haya raptado misteriosamente la iglesia. Eso es lo que enseñan hoy todas las iglesias evangélicas, todas las iglesias bautistas y prácticamente el 99% del mundo protestante, hermano Frank. ¿Cómo estas ideas futuristas traídas de Roma papal por los jesuitas de Roma se fueron infiltrando poco a poco por hombres como Schofield, por hombres como Darby y por otros hombres más que fueron introduciendo todas estas doctrinas dentro de las iglesias protestantes de este país de Norteamérica? Sobre todo esta Biblia de Schofield tuvo tanto éxito en sembrar esa falsa enseñanza en la mente de la gran mayoría de los cristianos que tenían esa Biblia en ese entonces. Y ellos, como el predicador pentecostal puertorriqueño muy conocido, Gigi Ávila, enseñan acerca de un futuro rapto, que según Gigi Ávila, él iba a formar parte de ese rapto porque Dios se lo había mostrado en una visión, hermano John, que le dio. Sin embargo, Gigi Ávila murió y sin irse en el supuesto rapto secreto. ¿Por qué? Bueno, porque toda la enseñanza es falsa y no tiene base bíblica. Esta enseñanza se originó con los jesuitas de Roma. Eso es lo que los amigos oyentes protestantes deben reconocer, hermano John. Así mismo es. Muchos de los que estudian la Biblia de Schofield, hermano Frank, consideran las notas a pie de página como si fuesen tan inspiradas como la Biblia en sí misma. ¿De dónde vienen esas ideas, amigos radioyentes? No son frutos de un estudio de la Biblia, sino directamente de una fuente jesuita de Francisco Rivera, de Belarmino y de Lacunza, entre otros, que proliferaron estas ideas entre los protestantes de Europa y luego en Norteamérica. ¡Qué tragedia, hermano Frank! Claro, y la vasta mayoría de los emigrantes de Estados Unidos en esta década de 1830 venían de Inglaterra y trasplantaron el futurismo de Europa a través de Inglaterra a la Nueva Inglaterra de los Estados Unidos de América. Fue como una ola que se fue creciendo, hermano John. Por causa de los cambios de interpretación profética y por la introducción del futurismo y del preterismo jesuita en la mente protestante de Norteamérica, hermano Frank,
el protestantismo y el catolicismo pudieron llegar a unirse y entrar en alianza ecuménica. Estos hechos históricos son la base del acercamiento entre el protestantismo y el catolicismo y por lo tanto entre los Estados Unidos de Norteamérica y el papado. Veamos la cronología histórica del acercamiento de las dos bestias, hermano John. Los Estados Unidos mantuvieron relaciones consulares con los estados pontificios de 1797 a 1870 y relaciones diplomáticas con el Papa en calidad de jefe de estados pontificios de 1848 a 1868, pero sin establecer una embajada. Esas relaciones se interrumpieron con la pérdida de todos los territorios pontificios en 1870. Exacto, en esa época, hermano Frank, hubo 3 reuniones entre expresidentes de los Estados Unidos y papas. Después de dejar el cargo, fueron Martin Van Buren y Millard Fillmore, que se reunieron por separado con el Papa Pío IX en Roma en 1855. El Papa Pío IX se reunió también con Franklin Pierce en noviembre de 1857. Y entre 1870 y 1984, los Estados Unidos de Norteamérica no tuvieron relaciones diplomáticas formales con el Vaticano, hermano John. Vamos a verlo cómo sigue esa cronología, ¿no? Pero me llama la atención esto antes de usted empezar esa cronología. La Biblia dice claramente, pero la herida de muerte iba a ser sanada. Por ejemplo, año 1878 hubo un encuentro entre el expresidente norteamericano Ulysses S. Grant y el Papa León XIII, que tuvo lugar en el Vaticano. Exactamente, en el año 1893, hermano Frank, la nunciatura se estableció como la delegación hacia los Estados Unidos de Norteamérica con oficinas en la ciudad de Washington, dirigida por un delegado apostólico. Fue el resultado de un esfuerzo del Vaticano para establecer la comunicación entre el Papa León XIII y el presidente de los Estados Unidos, Benjamin Harrison. Y en el año 1919, primera reunión de un presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, y el Papa Benedicto XV, que tuvo lugar en el Vaticano. Interesante, vayamos al año 1933 porque estamos hablando de una unión bestial entre dos poderes. Estamos viendo el acercamiento, hermano Fran, de estos dos poderes tal y como decía la palabra profética del Señor. Año 1933, antes de establecerse una relación diplomática formal, el presidente norteamericano Franklin D. Roosevelt envió a Roma a James Farley como representante personal en forma de un administrador de correos, quien fue el primer funcionario de alto rango del gobierno norteamericano para normalizar las relaciones con el Vaticano, hermano Fran. O sea que para el año 1933 todavía no había ni una relación entre ambas naciones, entre ambos gobiernos, entre Roma papal y Estados Unidos de Norteamérica. 6 años después, en el 1939, varios presidentes norteamericanos designaron enviados personales para visitar la Santa Sede, periódicamente con el fin de debatir asuntos humanitarios y políticos internacionales. Myron C. Taylor, el primero de esos representantes, ocupó el cargo entre 1939 a 1950. Los presidentes como Nixon, Ford, Carter y Reagan también nombraron enviados personales ante el Papa. Pero entre 1951 y 1968, los Estados Unidos de Norteamérica no tenían ningún representante oficial acreditado ante la Santa Sede. Y en 1951 el presidente Harry S. Truman le envió esa carta tremenda al Papa de Roma en aquel entonces. O sea, le estaba diciendo, no queremos tener relaciones con ustedes. Vayamos al año 1959. Hubo una reunión del presidente de los Estados Unidos, Dwight D. Eisenhower, y el Papa Juan XXIII.
tuvo lugar en el Vaticano, hermano Frank. En el año 1960, John F. Kennedy es elegido primer presidente católico de los Estados Unidos. Estuvo en su cargo hasta su asesinato en 1963. Fue hasta la fecha el único presidente católico de los Estados Unidos. Dicho sea de paso, hermano John, fue uno de los mejores presidentes que tuvo en esa época como nación. Vamos a ver eso en los programas que vienen, ¿no? Así mismo es. Año 1963, reunión del presidente de los Estados Unidos con John F. Kennedy y el Papa Paulo VI tuvo lugar en el Vaticano. Qué interesante, hermano Frank. Año 1965, la primera visita a los Estados Unidos por un papa, Paulo VI, encuentro con el presidente norteamericano Lyndon B. Johnson. En 1967 se volvieron a reunir, esta vez en el Vaticano. Exacto, Lyndon Johnson fue el presidente que tomó el cargo después del asesinato de John Kennedy. Vayamos al año 1969. El presidente Richard Nixon puso nuevamente un representante oficial acreditado ante el Vaticano cuando nombró como su representante personal a Henry Cabot Lodge Jr. En ese mismo año se reunió además con el Papa Paulo VI en el Vaticano, como también una vez más en el año 1970, hermano Frank, la profecía bíblica se tenía que cumplir. Estos dos poderes tenían que acercarse el uno al otro. En el año 1975, reunión del presidente de los Estados Unidos, Gerald Ford, y el Papa Paulo VI, que tuvo lugar en el Vaticano. Muy interesante. Vayamos al año 1979. La primera visita a la Casa Blanca por el Papa reinante Juan Pablo II. Se reunió con el presidente norteamericano Jimmy Carter. Los dos se volvieron a reunir en 1980, esta vez en el Vaticano. Año 1982, la primera reunión del presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, y el Papa Juan Pablo II, que tuvo lugar en el Vaticano. En 1984 se volvieron a reunir en los Estados Unidos y en el 1987 se reunieron dos veces más, primero en el Vaticano y luego en Estados Unidos. Interesante, vayamos al año 1984, amigos radioyentes. ¿Qué sucedió en ese año? Los Estados Unidos y la Santa Sede anunciaron el restablecimiento de relaciones diplomáticas el 10 de enero de 1984. El establecimiento de una embajada en la ciudad de Washington fue el resultado de una mayor amistad del Papa Juan Pablo II y el presidente Ronald Reagan. El 7 de marzo de 1984, el Senado confirmó a William A. Wilson como el primer embajador de los Estados Unidos ante la Santa Sede, hermano Frank. Y el embajador Wilson había sido enviado personal del presidente Reagan ante el Papa en 1981. La Santa Sede nombró al obispo Pío Lagi nuncio apostólico con cargo de embajador de la Santa Sede en los Estados Unidos. De esta manera se alcanzaron finalmente las relaciones diplomáticas formales con el Vaticano. Apocalipsis capítulo 3, hermano John. Así es. Desde entonces un embajador de los Estados Unidos de Norteamérica actúa como representante oficial de ese país ante la Santa Sede. En aquel año, la delegación fue elevada al rango de nunciatura. Cada embajador norteamericano ante la Santa Sede hasta la fecha, hoy día, ha sido un católico romano. A veces vemos el Congreso, hermano John, un sacerdote sentado ahí tranquilito. Usted ve la noticia, ¿no? Así mismo es. El diario español El País, del 11 de enero de 1984, publicó un artículo con el siguiente título: Estados Unidos y el Vaticano reanudan sus relaciones formales, interrumpidas en el año 1868. El primer párrafo decía de esta manera, amigos radioyentes: el diario oficioso vaticano El Observatore Romano publicó ayer la noticia con gran relieve en primera página. Son solo 5 renglones, pero con un peso histórico. A partir de ayer, día 10 de enero, la Santa Sede y los Estados Unidos mantienen relaciones diplomáticas tras 116 años de desconfianzas,
recíproca, o sea, más de un siglo, hermano Frank, habían estado rotas esas relaciones entre los dos países. En el año 1989, la primera reunión del presidente de los Estados Unidos, George H.W. Bush, y el Papa Juan Pablo II tuvieron lugar en el Vaticano. Y en 1991 se volvieron a reunir en el Vaticano. Estamos hablando de George H.W. Bush, o sea, el padre, no el hijo, el padre, primeramente. Año 1993, la primera reunión entre el presidente norteamericano Bill Clinton y el Papa Juan Pablo II tuvo lugar en los Estados Unidos. En esa primera reunión se dirigieron juntos a miles de jóvenes estudiantes en el Día Mundial de la Juventud. Se volvieron a reunir en el año 1994 en el Vaticano y nuevamente en los Estados Unidos en los años 1995 y 1999. Y en el año 2001, la primera reunión del presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, el hijo, y el Papa Juan Pablo II tuvo lugar en Italia. En los años 2002 y 2004 se volvieron a reunir, esta vez en el Vaticano. En la segunda reunión en el Vaticano, el presidente norteamericano George W. Bush presentó la medalla presidencial de la libertad al Papa Juan Pablo II. El presidente George W. Bush atendió en el año 2005 al funeral del Papa Juan Pablo II y fue de esta manera el primer presidente titular de los Estados Unidos de América de asistir a un funeral papal. Interesante. En el mismo año, hermano Frank, 2001 que usted está mencionando, en una ceremonia a la que asistieron el entonces presidente norteamericano George W. Bush, el gobernador de la Ciudad del Vaticano, el cardenal Soca y el nuncio apostólico en los Estados Unidos, el arzobispo Gabriel Montalvo, se inauguró el Centro Cultural Papa Juan Pablo II en la ciudad de Washington, D.C. El presidente Bush se reunió con los obispos un día antes de asistir a la inauguración del Centro Cultural Juan Pablo II de Washington. En la cita, el mandatario consideró al Santo Padre como uno de los auténticos hombres grandes del mundo. ¿Qué le parece a usted, hermano Frank? Y también dijo que la mejor manera de honrarlo es si se consideraban sus palabras con seriedad, imagínense. O sus enseñanzas con seriedad. Escuchan sus palabras y la llevan a la acción aquí en los Estados Unidos. Este es un desafío que debemos aceptar, según la agencia de noticias católica del 1 de marzo de 2001. O sea, hermano Frank, que lo que Bush en aquel entonces, cuando fue inaugurado este centro cultural en honor del Papa Juan Pablo II, es prácticamente un museo. Es uno de los museos más atractivos donde traen de mucha atracción allí en Washington. Y obviamente, hermano Frank, nosotros sabemos que detrás de todo esto, el propósito de este museo es proliferar la doctrina católica, no solamente en Norteamérica, sino a nivel mundial, porque son miles y millones de personas que llegan allí a ese museo de diferentes partes del mundo. Y me llamó mucho la atención las palabras de Bush en ese día de esa inauguración. Dice que las palabras de Juan Pablo II se deben de considerar sus enseñanzas con seriedad y escuchar sus palabras y llevarlas a la acción aquí en los Estados Unidos de Norteamérica, hermano Fran. Esto es increíble. ¿Por qué? Porque la Biblia dice claramente que la herida mortal se iba a sanar. Vamos al año 2007, amigos radioyentes. En los minutos que nos quedan, el presidente George W. Bush se reunió en el Vaticano con el nuevo Papa Benedicto XVI. Y en el año 2008 se volvió a reunir con él 2 veces. Primero en los Estados Unidos y una vez más en el Vaticano. George W. Bush fue el presidente norteamericano que con más frecuencia se reunió con los papas de Roma en la historia de esta nación. Tuvo un total de 6 reuniones con los papas del Vaticano. De paso se ha dicho que fue uno de los peores presidentes que Estados Unidos de Norteamérica ha tenido en toda su historia, como lo vamos a ver en nuestro próximo programa, hermano Frank. En el año 2009, reunión del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, y el Papa Benedicto XVI, que tuvo lugar en el Vaticano. Y da la casualidad, hermano Frank, que un año antes, en el año 2008, la revista Time publicó una portada muy interesante con la foto de Benedicto XVI y con la pregunta, ¿por qué al Papa
ama a Norteamérica o por qué el Papa ama a Norteamérica, de su edición del 14 de abril del año 2008. En el año 2014, segunda reunión del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, con un papa, esta vez con el Papa Francisco I. Tuvo nuevamente lugar en el Vaticano. En esta reunión, Obama consagra el liderazgo del Papa Francisco. Además, oiga lo que dice esta noticia, hermano Fran, pide que se escuche al Papa Francisco. Es un llamado que hizo al mundo prácticamente. Y en el año 2015... ya actualmente el Papa Francisco se reunió con el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, en la Casa Blanca el 23 de septiembre de 2015. Y fue la primera vez en la historia del papado romano que un papa dirigió un mensaje a una sesión conjunta del Congreso de los Estados Unidos. El 24 de septiembre, después dio un mensaje papal a la Asamblea General de las Naciones Unidas, imagínense, en Nueva York el 25 de septiembre. Antes de dirigirse a Filadelfia, donde participó en los días 26 y 27 de septiembre en el Encuentro Mundial de la Familia. Hermano Frank, el Concilio Vaticano II, que se llevó a cabo de 1962 a 1965, el ecumenismo encabezado por el papado, este concilio cambió la historia de Roma papal. El Concilio Vaticano II también por una parte cambió inmensamente el acercamiento hacia quienes antes eran llamados herejes y a quienes ahora se caracterizó como hermanos separados. Pero al propio tiempo dejó muy claro que la reunión significaba el retorno de aquellos a la única iglesia verdadera y al Papa como centro de unidad. Fue el primer concilio católico romano en que haya habido observadores no romanos. Su presencia subrayó en gran manera los propósitos ecuménicos del concilio. La autoridad e infalibilidad del colegio episcopal estaba limitada por la disposición de que nunca puede funcionar sin la cabeza, el Papa. Este aspecto de la autoridad suprema, absoluta y única del Papa fue definido con mayor precisión. Así que ese decreto del ecumenismo, hermano Frank, considera las posibilidades de reunión desde el punto de vista de una firme insistencia en la tradicional pretensión de Roma de ser la única iglesia verdadera. Únicamente mediante la Iglesia Católica Romana, el universal auxilio para la salvación, pueden alcanzarse los medios de salvación en toda su plenitud, de acuerdo a este concilio. Pero vamos a estar ampliando en cuanto a esto en nuestros programas anteriores, hermano Fran. Podemos ver que la profecía bíblica se ha ido cumpliendo ante nuestros ojos. Solo dos poderes en esta tierra jugarán un papel sobresaliente en los eventos finales y proféticos del tiempo del fin: Roma papal y los Estados Unidos de Norteamérica. Estas dos bestias se unirán en el tiempo del fin y harán que los moradores de la tierra adoren a la primera bestia, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 13, versículo 12, o sea, el poder papal. ¿Qué harás tú, amigo radioyente, después de haber escuchado este programa radial? ¿A quién adorarás tú en el tiempo del fin? ¿A Dios o a la bestia? La decisión está en tus manos. Vamos a seguir abundando en cuanto a este programa, hermano Fran, y en cuanto a estos temas en nuestros próximos programas. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20 nos hace un llamado, hermano John. He aquí yo estoy a la puerta, dice el Señor Jesús. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y yo cenaré con él y él conmigo. Vamos a dar nuestra dirección postal. Si alguna persona desea escribirnos, nos puede escribir a El Heraldo del Evangelio Eterno, P.O. Box 1333. La ciudad se llama Riverview y el estado Florida, área postal 33569. O si prefiere llamarnos, ¿a qué números? 484-6418, 410-2745, ambos con el código de área 813. Entra a nuestra página de internet www.elfuerteclamor.org. Amigo radioyente, nos resta decirle gracias por su atención. Si Dios nos da la vida, nos veremos pues la próxima semana.